gracias. You may be seated. Nuestra visión 2026 es multiplicación, cosecha y expansión. Our vision in 2026 is multiplication and expansion. Diga conmigo, multiplicación, Multiplication, cosecha harvest, y expansión. and expansion. Estamos con un verso clave We have a key verse, escrito en el libro de Hebreos. and it's written in the book of Hebrews. Cuando yo refuerzo escrito en el libro de Hebreos, When I reinforce that it was written in the book of Hebrews, capítulo 6, verso 14, chapter 6, verse 14, lo refuerzo porque está en el Nuevo Testamento. I reinforce this because it's in the New Testament. Y el apóstol dice, ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. And the apostle says, I will surely bless you and I will multiply your descendants until it is uncountable. El apóstol que escribe esta epístola, no sabemos quién exactamente fue, The apostle that wrote this epistle, we're not really sure who's the author, está hablando en el contexto is writing within the context donde Dios where God hace un pacto makes a covenant, unilateral a unilateral con covenant Abraham. with Abraham, y le da esa promesa. and is given that promise. Es un pacto. It is a covenant. Y toda la explicación que hace el apóstol And the explanation that the apostle makes es que Dios is that God no es como los seres humanos. is not like humans. Dios cumple su pacto. God's word is truth, will come true. Y utiliza este verso And he uses this verse para hacernos saber to let us know a nosotros la iglesia that we, the church, que el pacto que hizo Dios con Abraham, and that covenant that Abraham made with tú y yo God, estamos incluidos. that means you and I are Tú included y in yo that estamos covenant. incluidos. We are included in that Por covenant. eso nuestra visión como iglesia That's why our vision as a church es una visión is a generacional. generational vision. Porque la promesa que Dios hace Because the promise that the Lord makes es para ti, is for you, es para tus is for hijos your y children, para los hijos de and tus the hijos. children of your children. Desde Abraham, All the way back from Abraham, miles de años atrás. thousands of years ago, Esa promesa es vigente hoy, that promise is present today. porque Dios no se olvida. Because God does not Dios forgive. no cambia, God does not no change. cambió, He did not no change. cambió de parecer. He didn't change of his understanding. Así que en Génesis, So in the book of Genesis, capítulo 12, chapter 12, encontramos el pacto que Dios hizo con Abraham, más completo. we find that covenant that God made with Abraham in a more comprehensive way. Y fue en el momento que Abraham no tenía el nombre que Dios le puso Abraham, que es padre de muchos, de un gran pueblo. At that moment, he didn't have Abraham as his name, which was provided by God. His name was Abram. Es el momento cuando el viejito, Is that the moment where he, as an older, bueno, no tan viejito, well, he wasn't that old. tenía 75 años. He was 75. Algunos de ustedes se ríen, porque como yo tengo 71. Some of you laugh because I'm Y digo que era 71. viejito, entonces, And we tend to say he was old, but, bueno, él tuvo a su hijo a los 100 años. well, he had his first son at 100. Pero aquí, But here, su esposa era estéril, his wife was infertile. ya había pasado su capacidad humana de poder tener hijos. She had passed the threshold of being able to have children. Y el Señor le dice, And the Lord tells, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. the Lord has said to Abram, leave your native country and your relatives and your father's family and go to the land I will show you. A un hombre que no tiene hijos. To a man that didn't have children, Dice, haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. I will make you into a great nation. I will bless you and make you famous, and you will be a blessing to others. I will bless those who bless you and curse those who treat you with contempt. All the families on earth will be blessed through you. Entonces sabemos que Abraham So we know that Abraham tiene
2 hijos, had 2 digo, children. un hijo y un nieto, He had 1 child and 1 grandson. 3 generaciones. 3 generations. Abraham, Abraham, primera generación, first generation. Isaac, segunda Isaac, generación, second generation. y Jacob, tercera And generación. Jacob was the 3rd generation. Y todas esas And generaciones, those 3 el generations, Señor repitió the Lord repeated y repitió and repeated y repitió and repeated este pacto. this covenant. Y cuando Él dice que todas las familias de la tierra serán por Él bendecidas, And when he says that all the families will be blessed around the earth, ahí está tu familia. that's your family. Diga, ahí está mi familia. Say, that's where my Ahí family está is. mi familia. My family Dígalo en is voz there. alta, ahí está Say it mi out loud. familia. My family is there. Amén. Amen. Hoy el tema es multiplicación generacional. Today's topic is generational multiplication. Por eso les di esta introducción. That's why I gave you this intro. Y en el tema de hoy And in today's topic, vamos a leer la historia de Jacob, we're going to read the story of Jacob, tercera generación. the 3rd generation. Y Jacob representa And Jacob represents la iglesia. the church. Y la iglesia representa And the church represents la multiplicación. multiplication. Porque de Abraham Because from Abraham, nace Isaac, Isaac was born, nace Jacob, Jacob was born, pero habían otros hijos. but there were other children. Pero de Jacob But from Jacob es que vienen las 12 tribus is where the 12 tribes, de Israel, que es of el nombre que Israel, Dios le pone a Jacob. which is Lo the vamos name a ver, that lo vamos a ver. God placed on Jacob. We're going to see that right now. Entonces es una nación. So it's a nation. Pero el Señor le dijo a Abraham y todas las naciones de la tierra. And the Lord told Abraham and all the Y nations la of the promesa le dijo y earth, todas las familias de and la all the tierra. families of the earth. Donde se cumple esa promesa Where that promise it comes true es con la iglesia. is with the church. Por eso la iglesia es la tercera That's generación. why the church is the 3rd generation. Porque es el instrumento de la Because it is multiplicación, the instrument of de la multiplication, promesa de Dios a of the Abraham. promise of God towards Abraham. ¿Están conmigo? Are you with me? Hoy les estoy enseñando. Today I'm going to Y teach ustedes you, lo van a ver más adelante por qué. and you're going to see it further why. Ok, vamos a la historia de Jacob. Well, let's go to the story of Jacob. Génesis 28, Genesis 28, 10 al 22. verses 10 No to puedo leerlo 22. todo porque estaríamos hasta... I won't be able to read all of it. El because domingo it's going to take us próximo. lengthy, but Mientras tanto, Jacob salió de Beerseba y viajó hacia Harán. A la caída del sol, llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. meanwhile Jacob left Beersheba and traveled towards Haran. At sundown he arrived at a good place to set up camp and stopped there for the night. Jacob found a stone to rest his head against and lay down to sleep. El contexto es que Jacob está huyendo de su hermano Esaú. The context is that Jacob is fleeing from his brother Saul. Es toda una historia extraordinaria. This is an extraordinary story. Pero no le puedo contar toda la historia porque de nuevo estaríamos hasta el próximo But I domingo. can't go into detail because we would be here till next Sunday. Pero está huyendo But he's fleeing y ya está cansado and he's tired y se va a acostar a and dormir. he's going to lay down. Y a mí lo más que me llama la atención, And what really draws my attention, ¿saben qué es? you know what it is? La piedra. That stone. Mira que la pastora y yo hemos estado buscando una almohada Look, my wife and I, we've been looking for this que perfect elimine el pillow. dolor de The cuello, pillow that is going to eliminate Que la neck cabeza pain, caiga headaches, así. that the head can just lie there comfortably. para mí eso me llama la And atención. for me, that's particular. Años de años nosotros Years and years, peleamos con almohadas, we've been struggling with no pillows uno el otro, sino para dormir, ¿verdad? to sleep, not with each other. Y este hombre se acuesta encima de una And piedra. this man, he just sleeps on a rock. Esa piedra es importante. That's important. Esa piedra es importante. That rock is important. Verso 12. Mientras dormía, soñó, no tuvo una pesadilla por la piedra, sino soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. Verse 12, as he slept, he dreamed of a stairway that reached from the earth up to heaven.
And he saw the angels of God going up and down the stairway. Me llama la atención. That draws my attention. Un sueño He had a dream de una escalera. of a ladder. Y fíjense cómo lo dice. And look at how he says De la this. tierra From the earth hacia el cielo. all the way to the heavens. No dice del cielo It doesn't say from the heavens a la tierra. to the earth. Están captando, ¿verdad? Are you catching that? Y ángeles, Angels. ángeles Angels moviéndose. were moving up and down. Verso 13. En la parte Verse 13. superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo: yo soy el Señor tu Dios. Perdón, yo soy el Señor Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia. Verse 13, at the top of the stairway stood the Lord, and he said, I am the Lord, the God of your grandfather Abraham, and the God of your father Isaac. The ground you are lying on belongs to you. I am giving it to you and your descendants. No la cambies todavía, déjala ahí. Fíjense que dice Pay attention to how it says, cómo el Señor se identifica, how the Lord cómo se identifies presenta a and Jacob. presents himself to Jacob. Teléfonos apagados, please. Yo soy He said, I am el Señor. the Lord. Yo soy I am el Señor. the Lord. Y en hebreo eso es una palabra muy especial. And in Hebrew, that's a very special O word. sea, lo máximo, el todopoderoso, el The creador. maximum, the all-powerful, the creator. Y dice, Dios de tu abuelo Abraham. And says, God of your grandfather Abraham. Pero lo que me llama la atención es que no dice, y de tu padre. And what draws my attention is that he doesn't say, O sea, and of your en mi father. español See, in my Spanish, o en inglés, or in English, in this language, si ya lo dijiste, if you said it, ¿por qué tienes que repetir si why do ya you está have to por repeat? sentado? If it's already something that's been Es established. que él está diciendo, It's because he's saying, yo soy el mismo Dios que se le reveló a Abraham, I am the same God that revealed himself to que hizo Abraham, pacto con él, that made a covenant with him, que se dio a conocer a él, that became known to him, de igual manera, and at the same con time, las mismas with the características, same con las characteristics, mismas promesas, with the same con el promises, mismo pacto, with the same con la covenant, misma with the revelación. same revelation. Fui con tu padre, I was with your father. pero también lo voy a hacer contigo, I did it with your father, but I'm also going to do it porque with Dios you. es un Dios generacional. Because God is a God of Él es el generations. mismo ayer, He is the same yesterday, hoy y today, por los and siglos. for the centuries. No ha cambiado. He has not changed. Es el mismo Dios He is mío. the same God, my God. Es tu mismo It's Dios. your same God. ¿Lo están captando? Are you catching it? Ok, seguimos. Okay, so we're going to continue. 14. Verse 14. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra, se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente, el occidente, hacia el norte, hacia el sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Your descendants will be as numerous as the dust of the earth. They will spread out in all directions, to the west and the east, to the north and the south, and all the families of the earth will be blessed through you and your descendants. Le está diciendo a Jacob, He's telling Jacob, nieto de Abraham, the grandson of hijo de Abraham, Isaac, son of Isaac, la promesa que le di a tu abuelo the promise that I gave your al grandfather pie de la letra to the T, y a tu padre and to your father al pie de la letra, to the T. te la estoy dando a ti I'm también. also giving it to you. Y nos las está dando a And he's nosotros. giving it to us. Esa me fue flojito. Maybe that was a little Verso 15. Verse Yo 15. estaría brincando y saltando. I'd be jumping and enjoy. Verso 15. Verse 15. Además yo estoy contigo y además yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra
donde dormiste y pusiste la piedra en tu cabeza, no te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. What's more, I am with you and I will protect you wherever you go. One day I will bring you back to this land and I will not leave you until I have finished giving you everything I have promised you. Diga conmigo, esa fue una revelación. Say with me, that was a revelation. Ahora Jacob despierta. Now Jacob awakes. Entonces Jacob se despertó, verso 16, del sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo ni me di cuenta. Verse 16, then Jacob awoke from his sleep and said, surely the Lord is in this place, and I wasn't even aware of it. Yo creo que todos nosotros I think all of us aquí presentes that are here present, podemos decir lo mismo. we could probably say the same thing. Ahora es que me doy cuenta que Dios estuvo aquí. Now I'm realizing that the Lord was No me había here. dado cuenta que Dios está aquí. I didn't even notice. Dios está aquí. God is here. No tiene que haber una visión, un You sueño. don't have to have a vision Es and una a dream. realidad. It's a reality. Verso 17. Verse 17. Pero cuando tú te das cuenta que Dios está presente, el verso 17, pero también tuvo temor y dijo, que tiemble este lugar. No es ni más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. But he was also afraid and said, what an awesome place this is. It is none other than the house of God, the very gateway to heaven. Esa es la reacción That is the de reaction todo aquel of all of those que se percata y se da cuenta, realiza y entra en tiempo de that que Dios está presente. realize and come into the time that God is here. ¿Cómo tú reaccionas How do you react cuando estás aquí when you're here en la presencia de in the Dios? presence of the Lord? Cuando pensamos que este es simplemente una religión When we think that this is just a mere religion y una liturgia más, and just some another belief system, actuamos como si estuviéramos en un club we act as if we were in a club, o en cualquier lugar in any place, y no nos damos cuenta and we don't come to the que realization estamos en la misma presencia that we are in the same presence del Creador del universo, of the Creator del of the Dios universe, Todopoderoso. God all-powerful. En una revelación In a revelation, hay una reacción when there's a revelation, there's a reaction. y aquí estamos viendo la And reacción de here, Jacob. here we're seeing that in Jacob. Llamó a aquel lugar, perdón, el verso 18. A la mañana siguiente, Jacob despertó muy temprano y erigió como columna conmemorativa la piedra en la que había reposado la cabeza y después derramó aceite de oliva sobre ella. Verse 18, the next morning Jacob got up very early. He took the stone he had rested his head against, and he set it upright as a memorial pillar. Then he poured olive oil over it. Interesante, ¿verdad? It's very interesting, right? La piedra cambió That stone, de ser almohada that rock changed from being a pillow a un altar. to an altar. Llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, aunque antes se llamaba Luz. Luego Jacob hizo el siguiente voto: si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa. Verse 19, he named that place Bethel, which means house of God, although it was previously called Luz. Then Jacob made this vow: if God will indeed be with me and protect me on this journey, and if he will provide me with food and clothing, Y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios, y yo le daré a Dios 1/10 parte de todo lo que Él me dé. and if I return safely to my father's home, and then the Lord will certainly be my God. And this memorial pillar I have set up will become a place for worshiping God, and I will present to God 1/10 of everything he gives me. Les dije al principio que Jacob representa la iglesia, el instrumento que Dios ha puesto
en el mundo para el cumplimiento de la promesa de I Abraham. told you in the beginning that Jacob represents the church, the instrument that God has placed in the world for the fulfillment of his promise to Abraham. Y les he estado diciendo que la promesa de Dios se cumple con dos movimientos. Escuche bien y lo puede copiar. Revelación y reacción. La revelación viene de Dios y la reacción viene de nosotros. En la historia, Jacob recibe la revelación de Dios y reacciona a la misma. God's promise is fulfilled in two movements, revelation and reaction. Revelation comes from God and reaction comes from us in the story of Jacob. Received and revealed through God, is the reaction is the same. Y esos son los dos puntos importantes que usted se va a llevar en este día. And I want you to take these two strong points with you today. Revelación Revelation, viene de Dios. it comes from God. Diga, revelación Revelation viene de Dios. comes from God. ¿Qué yo hago con ella? What do I do with it? ¿Cómo yo me muevo en ella? How do I move in it? Esa es tu That's your responsabilidad. responsibility. Que es la parte de la acción. That's the part of the action. Hay un verso que el Señor me ha estado dando. There's a verse that God has been giving to me. Y como el Señor no solamente le da revelación a una sola persona, And how God, He doesn't just give revelation to one person. en un compartir con Pastor John, el Señor le había dado esa palabra también a Sharing él. with Pastor John, he had also received the same word. Y la estamos desatando para And we're ustedes. releasing it for you all. Porque es bien importante este Because it's so principio. important, this principle. Dios hizo un pacto con Abraham God made a covenant with Abraham, y se manifestó. and that was manifested. Pero ahí estamos nosotros, But here we are, bajo el mismo pacto, under the same bajo la covenant, misma promesa. under the same promise. Pero en ti But in you está is la parte the part de que eso se haga una realidad. in which this becomes your Fue reality. hecho por Dios. It was done by Dios lo God. estableció. God O established sea, yo te it. puedo poner aquí So I can $1,000. tell you, I can put right here Pero si tú $1,000. no vienes y los But if tomas, you don't come and take se quedan it, allí. it's just going to be there. Yo te pongo $1,000 I'll aquí. put $1,000 right Lo here. único que tienes que hacer All you have to do es ir y tomarlo. is go and grab it. Y eso es lo que tú tienes And que that's hacer. what you have to do. O lo que Dios nos revela. What God is revealing nos ha for entregado. us to do so that we can Tomarlo. take it. Take it. Ahora no es tan fácil. Now it's not that easy. Miren lo que la oración del apóstol Pablo, Look at Efesios 1, 17 al 20. Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual. Esta versión pone la palabra percepción, pero es revelación la palabra en griego, para que crezcan en el conocimiento de Dios. Look what Paul says here in Ephesians 1:17 through 20. Asking God, the glorious Father of our Lord Jesus Christ, to give you spiritual wisdom and insight so that you may grow in your knowledge of God. Así que la percepción póngalo como revelación. So let's replace the word insight or perception with revelation. Esa es la traducción verdadera del griego. That's the true Greek translation. ¿Qué le está pidiendo Pablo a Dios? What is Paul asking God? Que nos dé sabiduría espiritual That he gives us spiritual wisdom y revelación. and revelation. ¿Para qué? For what? ¿Para qué? For what? ¿Para qué? For what? Para que crezcan en el conocimiento de Dios, So you can grow in your understanding of God. que sería knowledge. That would be knowledge. Conocimiento Knowledge de Dios. of God. Tú puedes conocer a You Dios, can know God. pero no el de hola, ¿cómo estás? Not Te like, hey, llamas how are you? What's your Vladimir, un name? Oh, placer. nice to meet you. No es ese Not conocer, that type of getting to know. es el que tiene llama líder, It's the one that is called leader. porque han vivido juntos por ¿cuánto? 21 años, más el resto, etcétera, etcétera. Y todavía sigue conociéndolo. Y yo sigo conociendo a mi esposa y mi esposa sigue conociéndome porque ese conocimiento es relación, It's a getting to know. It's a knowledge. It's a relationship. es intimidad, It's intimacy. es comunicación. It's communication. ¿Están conmigo? Are you with me? Ok, sigo entonces, verso 18.
pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, a su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Verse 18, I pray that your hearts will be flooded with light so that you can understand the confident hope he has given to those he called, his holy people, who are his rich and glorious inheritance. Entonces Él sigue orando. So he continues to pray. Ilumínalo, Señor, Lord, illuminate them para que puedan so entender that they can understand esa esperanza that gloriosa. glorious hope. O sea, todo lo que In hemos other words, recibido, everything we have received, todo lo que Él nos ha everything entregado, that he's given us, que todavía that still muchos cristianos many Christians, lo único que saben the only thing they know es que van para el cielo. is that they're going to heaven, Tienen el ticket ya para el cielo. that they got their ticket. Lo único que saben That's the only thing they know. es que le fue perdonado todos is sus that pecados. all their sins were forgiven. Y eso es grandioso. And that's great. That's Lo único que grandiose. That's saben great. But that's the only Es thing que they son know. hijos de Dios. But they don't know that they Y are que the tienen sons un of Padre God. en los cielos. And that they do have a Father Y lo in único que heaven. saben And the only thing they know es que pueden orar, is that they can que pray, leen la palabra, they read the Bible, se saben todas las historias. they know all the stories, Pero la consecuencia, el detalle, but the detail, the consequence, los the beneficios, benefits, los derechos the rights de ser hijos de of Dios, being a son of God, renacidos, that we're las remade. consecuencias de lo que Cristo hizo en la cruz The consequences of what Jesus did on the en cross favor de cada uno de nosotros. in our favor, Porque Jesús because Jesus, eliminó, diga conmigo, eliminó say with me, eliminated en su cuerpo in his todo el body mal que vino sobre la all the bad, humanidad all the evil that came cuando el upon pecado humanity entró a la humanidad. when sin entered humanity. Todo eso, todo All el of mal, that, all of that evil, todo el mal all that, lo llevó, he carried lo it. eliminó He eliminated it para que tú y yo so that you and I seamos los Adán y Eva de can este be tiempo, the Adam and Eves of this time sin las consecuencias del pecado. without the consequences of Y usted sin. me está diciendo a mi And pastor, you're pero saying, entonces ¿por qué me Pastor, enfermo? ¿Y por qué esto? and ¿Y why por do qué I get aquello? ¿Y sick? por And qué why lo this and why otro? that? Porque todavía no estás agarrando Because you're still not holding on to lo que el Señor te entregó, what the Lord gave you. porque eso ya Él lo tomó por ti. Because he already took that for you. Verso 19, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Verse 19, I also pray that you will understand the incredible greatness of God's power for us who believe him. This is the same mighty power, in verse 20, that raised Christ from the dead and seated him in the place of honor at God's right hand in the heavenly realms. O sea, tú y yo In other words, you and I, tenemos que convertirnos we have to become en estudiosos in students de todo lo que Dios me dio, of all that God has given us. recibirlo You have to receive it y actuar en eso. and you have to act it out. Porque Dios le reveló a Jacob, Because God revealed to Jacob le dio una revelación what he revealed to him. de una escalera He revealed that ladder, que significa cielos abiertos. which means open heavens. Y la escalera comienza en la tierra And the ladder starts here on earth porque eso era imposible. because that was impossible. No había forma There was no way de que el hombre llegara a Dios. that man could reach God. Pero la escalera, But that ladder, el Señor se la puso a los the pies de Lord Jacob. placed it at Jacob's feet. Jacob, de ahora en adelante, Jacob, from now on, tienes audiencia, you have audience, tienes acceso, you have access, comunicación, communication. puedes llegar a You mí. can reach me. Desde ahora en From adelante, now on, no hay impedimento, there is no no things hay holding it back. obstáculo. There's no obstacle. Por eso Jacob representa a la iglesia.
That's why Jacob represents the church. El apóstol dice que entramos al lugar The santísimo, apostle says a la we enter in misma the holiest of presencia de holies, Dios. in the presence of God. No solamente eso, Not only that, no solamente yo tengo acceso, not only do I have access, sino que el Señor abrió la puerta but that the Lord opened del the door cielo of heaven y le dijo a los and ángeles, told the angels, vayan a servirle a los herederos de la go serve gracia. the inheritance of the grace. Vayan con la misión de Go with the servirle. mission of serving. Los ángeles no son para adorar, Angels are not to be worshipped, ni para prenderle una vela. not to light a candle. Si usted le prende una vela a un ángel, If you're lighting a candle to an angel, usted se está sometiendo a un espíritu inmundo, you're being submitted to an earthly spirit, porque los ángeles son siervos. because angels are servants. Lo único que nosotros adoramos The only thing that we worship se llama el Dios is Todopoderoso, God the a su All-Powerful, Hijo His Jesucristo Son Jesus y el Christ, Espíritu Santo and en the Holy nosotros. Spirit that's in us. Los ángeles son Angels are servidores Servants, puestos a disposición de los creyentes. placed at our disposal of the believers. Y dice el salmista que están puestos para poner por obra la palabra de Dios. And the psalmist says that they are to be put for the work of God. Por eso nosotros oramos That's why we pray en la oración profética. in the prophetic prayer. ¿Qué significa? What does that mean? Utilizamos la escritura We use the word of God que nunca termina, that never ends, que es espíritu y vida. that is spirit and Y life. cuando la declaramos And when we declare it en el presente, in the present, es vida, it's life, es espíritu, it's spirit, es realidad. it's reality. Y los ángeles la The ejecutan. angels execute it Es en obediencia. in obedience. Y eso es lo que hace que cambie la historia. And that is what makes history to be changed. Entonces, ángeles entre el cielo y la tierra y comunicación directa de Dios con nosotros. Angels between heaven and earth, God's direct communication with Y us. finalmente hay una Finally, promesa. there is a promise. Siempre que Dios se revela, Every time that God reveals te himself, deja una he promesa. leaves you with a Por eso es promise. tan importante That's leer what las is so escrituras. important to read the word of Tienes God. que leer las You have escrituras. to read the Tienes que scripture. leer las You have escrituras. to read the Y la scripture. tienes que And you leer have to read it no como una not historia, as a story, sino palabra viva but as a que living el Señor te word está hablando a ti directamente. that the Lord is reaching and speaking to you Señor, directly. háblame. Say, Lord, speak to me. Dime, Tell me. ¿qué quieres que yo haga? What do you want me to ¿Qué do? tienes para mí? What do you have ¿Cuál for es me? tu promesa? What is your promise? Y el Espíritu And the Santo Holy te Spirit traduce la historia de Jacob, translate the story of o la de Jacob, Elías, or the of o la Elijah, de Eliseo, or of o la de Samuel, or Elijah, Samuel, Elijah, o de cualquiera de ellos. or any of them. Te la traduce Translate it, y te habla a ti directamente. speaks to you Porque el directly. mismo que le habló a Daniel Because the same that spoke to es el Daniel mismo que te habla a ti. is the same one that speaks to you. Entonces Jacob So Jacob, reacciona he responds. a la He revelación. reacts to the revelation. ¿Cómo reacciona? How does he react? Lo primero que hace The first thing he does un creyente as a que believer recibe de Dios, that receives from God, eso es lo que Jacob hizo, that's what Jacob did. adorarle, Worship. adorarle. Worship him. La iglesia que The más adora al church Señor that worships the most es la iglesia que más vive en la is revelación the de one that Dios. lives in the revelation of El Christ. creyente que más The adora al believer Señor that worships the most es el creyente que más revelación is the one recibe de that Dios. receives revelation from God. Muchas veces no adoras Many times you don't worship porque no recibes, because you're not receiving, porque no estás en intimidad, because you're not in that porque intimacy, no estás en comunión, because you're not in communion, porque no estás recibiendo because you're not palabra viva receiving the diaria. living word. La adoración Worship es el resultado, la is the reacción result, the reaction a la revelación. to the revelation. Y Jacob levantó un altar And inmediatamente Jacob, he immediately raised that altar. y entrega dos cosas. And he gave up two things. La primera que entrega él, The first thing he gave up, ¿se acuerdan? you remember? ¿Qué es lo primero que él entrega? What was the first thing that he surrendered? Su almohada. His pillow, his stone.
le entregó su almohada. He gave that up. He La surrendered piedra. it. That rock. Donde todos los días nosotros So every day recostamos nuestra cabeza. we place our head on a pillow Donde decidimos We entregarnos al sueño. to release ourselves to sleep. Donde decidimos descansar, Where we decide to Parar. surrender and rest. Stop. reponernos. Recover. La almohada, la piedra The pillow, representa the stone represents donde tú pones toda tu where you confianza. place all of your trust. Donde tú estás cansado Where you're tired y utilizas algo and you use que something te permita that descansar. allows you to Pero en rest. el plano humano, But in the human todos plane, nosotros all of us tenemos una piedra have a stone que la utilizamos that we use para descansar, to rest, para reposar, para to sentirnos confiados, feel para sentirnos que al otro día nos podemos levantar. recovered, that the next day we can ¿Cuál es tu piedra? get up. What is your stone? Un trabajo, Is it your job? negocio, Is it your un business? matrimonio, Your marriage? tus hijos, Your tus kids? Your padres, tu parents? salud. Your health? ¿Cuál es tu piedra? What is your stone? Y lo segundo que él hace And the second thing he does es que él diezma. is that he tithes. Él diezma He tithes en un pacto. in a covenant. Jacob, a Jacob, diferencia de nosotros, in a difference, él le dice a from Dios, us, he tells si God, tú, if you, entonces yo. then I. Nosotros decimos, We say, tú sí, yes, you. tú sí. Yes, you. Porque Jacob Because no Jacob vivió la experiencia. did not de live la the gracia en experience Cristo. of the grace of Jesus. Dios nos entregó God todo. gave us en Cristo everything in Jesús. Jesus. Y él dijo, And he said, estaré con ustedes I will be with you all todos los días de su every vida. day of your life. Jacob le dijo, si tú Jacob said, if you estás conmigo, are with me, nosotros no. we don't have to Porque say Jesús that. nos dijo, Because Jesus yo already estaré told con us ustedes. that I will Nunca be with estarán you and I huérfanos. will never Nunca let los you go. dejaré I will solo. never leave you Por lo alone. tanto, Therefore, el pueblo de the Dios people of le God trae al Señor are going to bring to the Lord sus diezmos siempre. the tithing Vamos a ponernos de always. pie. Let's all stand up.